Y miren que no me gusta hablar bien de Riestra, pero hoy toca. Por eso, sin más preámbulos, analizamos Riestra 0, Rosario Central 2. Y no se crean canallas que voy a hablar mal de ustedes. Algo bueno también seguro van a tener si ganaron. Para bocetar un panorama general del partido, para empezar, es obligatorio decir que Rosario Central jugó con un equipo alternativo / suplente, porque entre semanas se juega la vida contra el Peñarol en Uruguay para ver si clasifica los octavos de la Copa Libertadores o si finalmente va a esos playoffs tan molestos de la Copa Sudamericana, que encima todavía van a jugar 2 partidos más en la temporada. Esto le hizo tener que, por ejemplo, prescindir de sus 2 centrales titulares, que son de sus jugadores más regulares, Mayo y Quintana. Tampoco jugó Lovera, tampoco jugó Campas, tampoco jugó Malcorra, entre otros, y quizás no son todos titulares, pero que tampoco tuvieron presencia porque los guardaron en el banco y entraron recién en el segundo tiempo. Por ende, tanto en lo defensivo, que se notó bastante, más que nada en el lado de Jiménez, que fue uno de los reemplazantes de los centrales, como también en lo ofensivo, que se notó más que nada en el mediocampo, en la capacidad de contraatacar, se notó las falencias. Esto más o menos se lee entre líneas que Riestra jugó un partido bueno, pero con este contexto, contra un equipo alternativo. Pero una cosa no quita la otra. Y si bien Central tuvo un comienzo en el que no estaba cómodo, pero a través de una buena jugada colectiva, de la mano de llevar la pelota de un lado para el otro, de un Ibarra que estaba distribuyendo bien, de un Jonathan Gómez que se desmarca, que recibe adelantado, que suelta rápido en profundidad, una diagonal de Giacone y finalmente un pase hacia el medio del mismo para Dupuy y el 1-0. Después de esa magnífica jugada, con mucho criterio, con mucha coordinación, con una colectividad magnífica, Central se apagó, pero no en un sentido negativo, simplemente se apagó en que no atacó más, y el que dominó fue Riestra y tuvo la pelota, y además de tenerla, que eso no es lo único que tenéis que hacer, también generó ocasiones de gol, mereciendo el empate tanto durante el primer tiempo como durante el segundo tiempo, forzando a Werner a tapar varios mano a mano, siendo para mí Werner el más influyente en el resultado que tiene el canalla, y también, por ejemplo, teniendo un tiro al travesaño, teniendo pelotas paradas muy peligrosas, teniendo superioridad numérica en jugadas en ataque, coordinando por el medio con pases entre líneas, paredes, jugadores haciendo de pivot, en zonas donde estaban muy pobladas y saliendo aereosos. Riestra atacó bien, generó suficientes ocasiones de gol como para merecer el empate. Pero bueno, no fue efectivo, no pudo aprovechar lo que hizo, y a lo último, cuando estaba entregado, Central lo liquidó y a dormir. 3 puntos para Rosario que son importantes. Recordemos que hasta ahora en la liga no habían ganado, incluso habían perdido la primera fecha y en la segunda empatado contra Tigre, que no sumaba puntos hace rato y que casi pierden de local, con lo que significaba eso la temporada pasada. Casi lo hacen contra el peor equipo en puntos de lo que va del año. Increíble. Por eso es importante, porque si bien jugaron con suplentes y que se notó que no fueron un partido tan bueno, sacaron adelante. ¿Sacaron adelante a través de qué? Difícil definirlo. Yo creo que por un lado tenemos a Werner, como ya lo mencionamos. Después, que los centrales, cuando el partido se tornó más de un equipo bien adelantado, un equipo bien replegado, aparecieron de mejor manera. Esto igual cuando empecemos a analizar el partido más detalladamente, vamos a separarlo del primer tiempo, donde quizás se les complicó mucho más, al segundo tiempo, donde Central se manejó de manera más inteligente. Pero Central acumulando gente, aguerridamente, bloqueando lo que podían bloquear, interceptando, esforzándose, y que cuando eso no alcanzaba a pesar de arquero, se mantuvieron. Y Riestra, hay que decir algo que es muy importante y que creo que es hasta el elogio principal que les voy a hacer, que además de que tuvieron un partido en ataque interesante, fueron muy buenos en defensa. O sea, prácticamente Central, que es un equipo que está programado para contraatacar, así salió campeón, no contraatacó en todo el partido. Y sí, a lo último metió un gol de contra, pero el resto del encuentro hubo un pique en profundidad que tiró Giacone en los 20 minutos del primer tiempo, pero después no pareció casearse. Realmente, los retrocesos de Riestra fueron muy bien ejecutados. Y bueno, también hay que tener en cuenta, y esto es la última vez que lo digo, que los que contraatacaban no eran los mismos que contraatacan siempre. Eran jugadores que quizás tienen menos talento, están menos acostumbrados, tienen menos individualidad en cuanto a la jerarquía de la gambeta, de la conducción, y eso puede afectar. Pero el punto es de que lo que hizo el equipo de Vasco Flores fue muy bueno. Y que si bien no me cae nada bien, y esto lo digo explícitamente, es innegable que tuvieron un buen partido y que Fabiani, con los recursos que tiene, está haciendo cosas muy interesantes. Y reitero, no me cae bien, pero es innegable que el tipo hace cosas.
No suelo hacer esto, pero voy a elogiar la transmisión de Star Plus porque realmente me ayudó a comprender mejor el partido, debido a que yo lo tuve que ver en el celular y que no terminaba de determinar qué jugador era cada uno, principalmente por una cuestión que es el primer punto táctico que vamos a profundizar: el ogro Fabiani, que tuvo un partido en el que las intervenciones que tuvo, tanto directa como indirectamente, fueron muy visibles, y eso no pasa con casi ningún técnico. Y algo que evidentemente se vio mucho y que los relatores, o no, mejor dicho, el relator y el comentarista lo destacaron mucho, son los cambios posicionales que ejecutaron muchas veces sus jugadores, cosa que casi nunca se ve en ningún partido, y que en este partido se vio mínimamente 2 o 3 veces. Y hubo varias con el mismo jugador, que fue Pedro Ramírez, que jugó por un lado, por el otro, de lateral, de volante, una cosa rara. Pero qué genial, porque hay que aprovechar esos recursos. Si un jugador no está bien por un lado, hay que cambiarlo. Si ves potencial por un lado en el que quizás antes no lo veías, hay que cambiarlo. Ese poder que tiene el técnico de justamente mover las piezas, tiene que utilizarlo, que casi nunca se utiliza, o al menos nunca tan gráficamente como lo hizo Fabiani en este partido y en muchos partidos que también he visto en el pasado. Algo meritorio y algo que no digo que sea disruptivo o revolucionario, pero es un recurso que no todos usan y él lo usa. Y es muy valioso en ese sentido. Mariano Clos creo que era el relator y el comentarista supongo que era La Torre, aunque en este momento no me acuerdo. Hicieron bien en destacar todas las veces que eso se pasaba, también el que estaba en el campo de juego, cómo sucedía. Así que en ese sentido, aplausos porque la transmisión fue muy disfrutable desde ese lado, porque eran detalles que afectaban al partido. Después, hizo un cambio a los 30 minutos del primer tiempo, cosa que es genial también, no porque sea buena en sí misma, sino porque tuvo lógica y porque hace algo que no se le espera a nadie. Sacó a De Matei, que no estaba jugando mal, estaba teniendo un partido interesante, y metió a Goitia, un jugador con más físico, con más capacidad de conducción y que ayudaba más a un equipo que tenía que ser más ofensivo. Evidentemente, lo hizo antes de lo que lo hubiese hecho en el entretiempo, por ejemplo. Y sí, desperdicias un cambio. Teniendo 5 cambios es completamente lógico, y quizás en esos últimos 15 minutos lo pudiese haber empatado. Y de hecho, lo pudo haber empatado. Ese cambio funcionó, sirvió, fue realmente útil para el equipo porque le dio un plus que no tenía. Y por último, las jugadas preparadas. Tanto las pelotas paradas de diferentes maneras, como por ejemplo un tiro libre que parecía que le pegaba a Pereira, pero de cajón, y finalmente le abrió perfecto para la izquierda y casi es gol pateando solo, si no me equivoco, Herrera. Tremendo. Estoy destacando 3 cosas muy planificadas y también muy pensadas y con una lógica de un equipo que tiene pocos recursos y que justamente hoy, por esos pocos recursos que tiene a nivel técnica, controles, remate, potencia, altura, entre otras cosas que quizás no estoy mencionando, no le alcanzó. Pero en lo colectivo, en lo planificado, en lo que se puede armar como un equipo, Riestra tiene muchas cosas. Y se había visto en el reducido de la B, donde por ejemplo habían tenido muchos partidos con polémicas, pero que evidentemente jugaban mejor. Es tremendo lo que corrió todo el partido. Hizo que nunca le centraba la pelota, se esforzaban y no le salía. Cuando le salía se atajaba el arquero y así todo el encuentro yendo. Y el arquero rival atajando y encima sin sufrir en defensa. O sea, es muy meritorio y quiero ver ejemplos de otros equipos que hagan esto y de manera tan seguida. No veo muchos partidos de Riestra. Justamente la última vez que analizé un partido también lo hablé bastante bien. Fue contra Rosario Central en la última fecha de la Copa de la Liga. Pero realmente hay que avalar lo avalable. Y este sentido es avalable. Después, todo lo que rodea a Riestra a nivel político, a nivel institucional, yo conozco algunas cosas que ya las he hablado. Hay otras que desconozco y por eso prefiero no mencionarlas porque no quiero desinformar tratando de tirarle palos a alguien que realmente desconozco. Pero la realidad es que en este sentido es un equipo interesante, que hace cosas novedosas y que, por ejemplo, el primer tiempo presionó muy bien. Y Central, que metió un golazo, y que vamos a hablar de Central, no se preocupen, Central tiene su lugar en este video como siempre tienen lugar los dos equipos de cada partido, tuvo que verse obligado a tener jugadas que son atípicas en Central. Un equipo que está acostumbrado a ser súper vertical, que tiene la pelota súper alto, no le servía eso, porque el rival estaba siempre muy atento a la marca, los centrales aparecían siempre en el juego aéreo. En el mediocampo estaba Monge junto con Celis, que son realmente pirañas, corren un montón, te pelean, te meten el cuerpo, te quitan la pelota. Un partido muy bueno para mí de Monge y también de Celis. Monge muy destacado por Clos en el partido. Y también lo digo porque el hecho de que a veces lo destacan ese tipo de jugadores con roles más invisibles ayuda, al menos en este caso sí ayudó. Pero el punto es, no tenía chance de Central de hacer su juego. Y tuvo que hacer jugadas con muchísimos pases, tocando a los centrales un montón, teniendo jugadas con muchas transiciones, con muchas posesiones así horizontales. Y así metieron un golazo, porque se vieron obligados a meter un gol así, porque no tenían otra manera de atacar. Porque la otra manera estaba completamente prevista, o al menos muy bien resuelta, por su rival. Ahora,
¿Cuál es el problema? Bueno, por un lado, Central, que tuvo sus armas, tuvo sus puntos fuertes. Ibarra me encantó, me parece un mediocampista súper interesante y es la primera vez que lo veo y que, al menos obviamente yo, que no veo todos los partidos de Central, siento que tiene un nivel bastante bueno como para ser titular y cómo distribuía, cómo cuidaba la pelota, generó faltas, fue inteligente con los pases largos, con los cambios de frente. Un jugador frío, criterioso, con pocos errores y hasta con recuperaciones defensivas. Un partido consistente, candidato a 11 de la semana o al menos a estar ahí metido en la reserva. Muy interesante. Sumado a Gómez y Ortiz, es un mediocampo que tiene bastante esfuerzo y voluntad. Y esto contra un rival que te quería jugar mucho por adentro, evidentemente ayudaba mucho. Así todo, Riestra, de la mano de Celis, que estaba siempre metido ahí en la medialuna, en zonas de 3/4 de cancha, era súper molesto y muchas veces lo sufrieron y muchas veces Celis tuvo jugadas con la pelota en zonas peligrosas y no las pudo definir bien. Y también Pereira, que en el primer tiempo, me parece que salió rápido en el segundo, tuvo intervenciones excelentes, con gambetas, con jugadas con pie a pie, con paredes con sus compañeros. Y acá llegó un jugador que para mí fue, el primer tiempo, dominador de la defensa de Central, que fue Fernández, delantero con el número 17, que tuvo un partido tremendo como pivot. Ganaba todas las pelotas, y una tras otra, una tras otra. Eso que físicamente no estaba con tanta superioridad con respecto a Jiménez, que era el central. Eso que es más joven el central. Pero como todo el partido, pivoteando, cada pelotazo lo agarraba, lo frenaba y se lo dejaba de frente a Celis probablemente. Quizás a otro mediocampista, a Monge o a otro, pero en general a Celis. Y así, durante el primer tiempo, con un central que todavía no estaba decidido a defenderse, sino que intentaba tener un partido un poco más ida y vuelta, Barracas con paredes de por medio, con jugadores ubicados adelantados, con laterales que se proyectaban. Ramírez se proyectó cuando jugó por lateral derecho, tuvo buenos desbordes. Los centros estaban por lo general siempre al segundo palo y con criterio porque llegaban fuerte al segundo palo. Las pelotas paradas ganaron muchas veces. Central defendió mal la pelota parada. Creo que fue un gran error durante todo el partido cómo manejaron los centros. Hay varias jugadas donde se ven jugadores cabeceando y bueno, Central como imposibilitado de anular eso. Y creo que tuvo mucho que ver con la manera en la que hacían eso, ¿no? Por lo general eran muchos jugadores de atrás que se venían con todo hacia adelante. Evidentemente es difícil marcar ese tipo de situaciones porque el jugador que viene en velocidad, vos no le podés empujar muy gratuitamente, tampoco lo podés frenar, tampoco te podés ir con él al principio porque te va a pasar por encima. Entonces son situaciones que sí, están bien generadas y podemos llamar jugadas aisladas de pelota parada, pero al mismo tiempo tienen una planificación, estaban bien pateadas y había una idea en todos los jugadores que iban y venían. Y también con el juego del offside y los tiros libres, que muchas veces se veía como un ida y vuelta de los jugadores que estaban atrás, que se metían para cabecear adelante, y una jugada que pega el travesaño a la pelota, que es con esa jugada, y los jugadores del offside que se iban para atrás como una especie de efecto para maniar la defensa que funcionó. Central se notó que no estaba ni Mayo ni Quintana y las pelotas paradas fueron desastrosas. Comar sacó varias, porque al final de cuentas tiró un montón de pelotas, Riestra, y algunas iba a sacar, pero para mí no fue un buen partido. Yo creo que fue un buen partido de, pongámosle, el bloque defensivo de Central en las jugadas de conglomeraciones muy profundas al área, metidas donde hay mucha gente. Eso Central creo que lo manejó bastante bien, porque Riestra, cuando tenía tiros, estaban siempre muy forzados, muy incómodos, muy bloqueados. Y quizás en una de esas a veces eso es un gol que de carambola se mete. Pero en este partido no fue así. Y cuando llegaba más al fondo, por lo general estaban incómodos, la cancha no ayudaba ya que estaba un poco fea y a veces le pegaban mordido. Entonces, por la defensa que acumuló mucha gente y porque Barracas, ya confundo a dos equipos que tienen ciertas similitudes. Y que Riestra no terminaba de concretar tiros, ¿no? A las pelotas paradas cabeceaba, pero las jugadas más por abajo generaba mucho porque con las triangulaciones que tenía, con desmarques, con el jugador pivoteando muchas veces, tenía situaciones en las que había tiro para pegar, pero no le pegaban. Tardaban demasiado. En ese sentido creo que hubo una falla en la toma de decisiones de Riestra y en no probar tanto de larga distancia, que para mí si hubiesen probado, quizás hubiesen tenido al menos una jugada que sea con un rebote o con un desvío y que posiblemente hubiera terminado en gol. O sea, no es una crítica, simplemente es como una cosa que destaco de que siento que probaron poco desde afuera y que creo que pudieron haber probado tranquilamente. Pero de todas formas, lo que hicieron, lo hicieron bien porque llegaron a desbordar y llegaron a tener varias ocasiones de gol. Ahora, una de las claves fue el segundo tiempo donde Central se repliega mucho más. Y ahí ya dice, bueno, me decido a defenderme y deja de jugarle más de igual a igual, entre comillas, o más de ir y vuelta, de una manera más ofensiva, agresiva a su rival. Y sí le costó más a Riestra. El segundo tiempo estuvo mucho más trabado y si bien Riestra también tuvo ocasiones de gol como para empatarlo, por eso digo que al final el empate es lo más justo para mí. Siento que se notó que hubo una mejoría y que Central interpretó mejor cómo jugar el partido. Porque dijo, estoy jugando demasiado adelantado en la cancha
¿Estoy arriesgando demasiado para liquidarlo o siendo demasiado adelantado para evitar, qué sé yo, para jugar con el offside o para evitar encerrarme? Y el rival está aprovechándose de eso porque necesita que vos estés un poco más abierto para poder tener esos pases por medio que hace. Entonces creo que fue sabio ir un poco más atrás, cerrar las líneas y que de última se quieren meter en la telaraña, que se metan. Y el segundo tiempo les costó mucho más. Porque el primer tiempo la telaraña era una telaraña, digámosle, con los agujeritos más grandes. En el segundo tiempo eran todos como una red súper chiquita donde realmente había poco espacio. Y por esa razón creo que Central tiene cierto mérito. O sea, obvio que tiene cierto mérito Central, ¿no? Metió un gol, generó las jugadas de gol, metió una contra, tuvo acciones defensivas varias, tuvo su arquero y demás. Pero digo que hay un mérito de decisión, de voluntad que tuvo Central, que está en ese hecho de haber entendido cómo jugar el partido del segundo tiempo y hacerlo más cómodo, y realmente lo fue. Así todo, esa comodidad tuvo ocasiones de gol del rival, que para mí terminaron mereciendo ese empate. Central, una muy buena victoria. Riestra, una derrota que es dura. Era un partido muy bueno para ganar para Riestra, porque era contra un equipo que no anda muy bien, era de local, estaba con un equipo suplente. Hay que ver cuántos partidos tendrá Riestra de local contra un equipo así y bueno, jugando también, así que bueno. Quiero ver un poco las formaciones, a ver si estoy dando a un jugador, no quiero olvidarme a ninguno, pero creo que está bien. Creo que está bien, sí. Ah, bueno, sí, que me gustaría mencionar tanto a Sansotre como a Barrio Nuevo como defensores centrales, que se manejaron muy bien a los pelotazos que les tiraron y por lo general no tuvieron casi problemas. Más que nada Sansotre tuvo un partido muy interesante y que ambos están jugando un buen torneo en lo poco que va de esta liga. Riestra, la verdad que a nivel de jugadores, y estoy hablando de lo que han demostrado hasta el día de hoy esos jugadores en su carrera, no tiene tantos recursos, no tiene ningún jugador tan gambeteador que haga la diferencia, no tiene ningún jugador tan rápido que haga la diferencia, no tiene delanteros que están tan potentes, que tengan tanta técnica, pero lo que pasa es que tiene una manera de jugar, un mecanismo, una estrategia, una garra, que no todos los equipos tienen. Y creo que eso va a ser lo que lo termina salvando. Y creo que sí o sí, si no tuviera un técnico, o al menos una idea, ¿no? Como la que tiene de un juego que se nota que está planificado, descendería por gran diferencia. Quizás desciende de todas formas, porque puede pasar, pero siento que más allá de lo que puede ser la polémica, los arbitrajes y demás, que eso va camino aparte, considero de que si no descienden va a ser por esto, ¿no? Porque tienen muchas cosas que se nota que están trabajadas y más que nada también la entrega que tienen. Entregan muchísimo físico cada partido y bueno, hay que ver, se lesionó hace poco un jugador que era el Landriel, así que veremos cómo se adaptan a eso, pero la verdad, hoy es un día para hablar bien de Riestra porque jugaron bien. ¿Qué va a hacer? O sea, más allá de la empatía o la antipatía que tenga, es la realidad, que para mí tuvieron un partido interesante. Central, no importa, realmente lo digo, no importa. Lo importante es el entre semana, el partido contra Peñarol, este partido lo ganaron, tuvieron su mérito, fueron efectivos, hicieron lo que tenían que hacer, punto. Y aparte, hicieron la tarea contra un equipo que hay que ver cuántos le ganan estando en la cancha de Riestra. No va a ser una cancha fácil, al menos no para los equipos que estén en esa zona un poco más baja como es la Central. Capaz que si va River o Racing te mete una goleada. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, bueno, primero, gracias por compartir el gusto con el contenido que yo hago. Y segundo, si te pudieras suscribir, me agradecería una banda, porque la verdad que es mi sueño poder vivir de YouTube. Y bueno, a un día poder monetizar, llegar a los 1000 suscriptores, o al menos a los 500 para poder tener los miembros, sería realmente un sueño. Así que, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo análisis, que creo que hoy se viene Tigre Racing como mínimo. Y si ya me desvelo hasta las 5 de la mañana, capaz que haga uno de los de las 9. Veremos.